Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de su podcast Zero Bullshit. El día de hoy tenemos con nosotros a Eduardo Williams. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Todo bien, con mucho calor. Tratando de no morir de calor. No sé, ¿tú dónde estás ubicado? En Monterrey, así que imagínate. Hoy se nubló un poquito, pero ha estado muy bravo esta semana. Ya. Sí, luego también yo digo, hace poco fui a Hermosillo, a Sonora, digo, está lejos, pero al final de cuentas es el norte. Y también dije, oh por Dios, máxima admiración y máximo respeto a la gente del norte que aguanta estos calorones. La verdad que sí, pero Hermosillo sí es otra cosa. También me ha tocado ir en verano y está duro. Aquí no cantamos mal las rancheras como decimos acá, pero sí, está bien caliente estos días. Pero bueno, la verdad que no nos podemos quejar aquí adentro de la oficina. Nada, qué cool tenerte con nosotros, Eduardo. Pues bueno, digo, para el auditorio, Eduardo es founder de Contalink. Y pues nada, me gustaría igual, y Eduardo, para empezar a escuchar un poco acerca de justamente pues tu trayectoria, un poco también pues los consejos Zero Bullshit, un poco qué cosas has ido descubriendo en tu viaje emprendedor. Por cierto, Eduardo pues es un emprendedor que yo admiro bastante. Me gustaría igual y Gracias. arrancar un poco, Eduardo, con cuando tú te gradúas, ¿no? Desde la universidad, tal vez que para muchos es la etapa formativa, y Sí. porque, pues tal vez también nuestra audiencia un poco, pues que sepa y que está en esta etapa, ¿cómo es que tú te diste cuenta que querías ser emprendedor? Veo que te graduaste en el 2007 del TEC, ¿no? Sí. Me remontaste un buen ratito hacia atrás, pero te cuento y tú me dices si debrayo mucho. Pero sí, yo me gradué en el 2007 de Administración en Tecnologías de la Información, y que es básicamente la parte administrativa de sistemas Ya. dentro del TEC de Monterrey. Y la verdad, una muy padre carrera. Hoy ya no existe como tal, han ido morfando ahí las carreras de sistemas. Digamos que llevamos un buen tronco de programación, pero luego nos desviamos como a la parte administrativa, business intelligence y proyectos justo de enterprise software. Antes de graduarme, empecé a trabajar en una empresa boutique que se llamaba, o se llama, la verdad no estoy tan seguro si existe todavía, que se llama Block Networks, donde justo empecé a trabajar en implementaciones ERP, como, vamos a llamarle consultor junior, pero era un poco de todo. Nos metíamos en la parte de análisis de SQL y demás, y también con la parte administrativa del proyecto. Pero lo que hacíamos era implementábamos sistemas ERP para pequeñas y medianas empresas. Doña Tota, Skin, fueron algunas de las empresas donde me tocaron participar. Con algunas desarrolladoras, lo menciono porque creo que sí está relacionado al final lo que hacemos nosotros. Y de ahí un compañero que ya se había graduado, también de la misma carrera y que estaba trabajando ahí, lo jalaron, lo invitaron a trabajar en una empresa que se llama Penito Solutions, Uh-huh. una empresa basada en Atlanta, dedicados a implementar ciertas soluciones de SAP, y me dice, oye, me invitaron a trabajar en esta empresa, vamos a implementar ciertos módulos de la parte de proyectos de SAP Sí. en Softec. Paradójicamente en ese entonces Softec, ellos se dedican a implementar SAP, pero no tenían implementado SAP por lo menos de manera correcta, y Ya. fue un proyecto totote que se armaron. Y a esta empresa la contrataron por la parte de proyectos, y me invita a trabajar ahí todavía de estudiante. Y ahí estuve el último año de mi carrera. La verdad que súper interesante, porque era una empresa pequeña norteamericana, Uh-huh. que creo que me da como primer feeling de cómo trabajaba una empresa norteamericana, que creo que es distinta Yeah. a la que tenemos acá en México, para bien y para mal en todos los aspectos. Y un proyecto muy padre, porque al final RP siempre me ha gustado este tema como de tecnología y negocios, y creo que donde encontré la intersección de estas dos cosas fue en el Enterprise Software, que es muy amplio, pero sobre todo en este tema de RP. Uh-huh. Y esto este último año me gradué. Y digo, igual y nada más para interrumpir un tantito, Eduardo, antes de Sí. graduarte, estás en esta empresa, me dices que empiezas a conocer, ¿no? De RPs, que digo, Sí. para que nuestro auditorio igual y sepa un poco más. Tú ya dices que viste un poco las diferencias entre las empresas de Estados Unidos y México. ¿A qué te refieres un poco con esto? Sí, pues creo que una mentalidad mucho más libre hacia nosotros como empleados, Ya. en ese entonces yo.
y con mucho mayor soltura, creo, responsabilidad y muy pragmática. Ok. Creo que acá somos un poquito más rolleros. Sí. Y creo que eso lo resaltaría, como mucha confianza, muy pragmática, pero a la vez muy, muy profesional, sin ser malinchista ni mucho menos. Sí, O sea, sí, sí. pero creo que sí, por lo menos a esa corta edad, sí pude contrastar entre lo poquito que estaba viendo, también, a ver, la muestra era poca, pero, y esa cultura. Y tuve la verdad, un súper buen jefe, se llama Christopher Graham, que le aprendí mucho, sobre todo la parte de consultoría más que de tecnología. Y su socio, Freddy Vega, no, Freddy Vega es el de Platzi, Freddy Guerrero, Freddy Guerrero, era el cofundador técnico y también como tema de investigar sin miedo y resolver, en fin, o sea, creo que, pero tratando de ir a esa pregunta, creo que eso, como esa libertad, con mucho profesionalismo, pero mucha libertad y también desde ese entonces, que ya hace un ratito, pues también dentro de una forma relajada. Okay. Creo que tratando de hacer notar esas diferencias. Ok, entonces tú entras, estás primero en este primer empleo, luego esta empresa gringa te interrumpí en que ya te estás a punto de graduarte, ¿no? Sí, estaba a punto de graduarme. Bueno, súper padre este proyecto con SoftTech. Al final el proyecto estábamos en una parte chiquita. Yo me involucré mucho en la integración de entonces un software que se llama Quintana, que era un software de HP como tipo Zendesk, pero de ese entonces, y entre SAP. Entonces yo ahí lideré la integración entre dos equipos. En fin, no terminó el proyecto, pero me graduó y la empresa cierra un proyecto en Colombia. Okay. Y me hace la invitación de irme para allá. Entonces apenas me graduó, sí fue como súper fuerte el cambio, obviamente de estudiante le vas a Colombia y te encargas de esa pequeña oficina que estaba en Bogotá, que estábamos abriendo en Bogotá. El proyecto era con el Instituto Cancerológico de Bogotá. Okay. Se trataba de implementar justo este módulo de SAP que se llamaba XRPM, todavía me acuerdo, que era como la parte de portfolio management de SAP, okay, que era de los primeros módulos como la parte nube, en fin. Y allá estuve aproximadamente 6 meses. Y de hecho el proyecto no lo termino. Me pudiera entrar a más detalle ahí, pero creo que nos metamos. Tú me dices si quieres que entremos más detalle, pero muchos aprendizajes ahí, buenos y malos. Y yo desde ese entonces, de cierta manera, al final, pues yo estaba como empleado, pero creo que tenía bastante libertad porque me involucraba en cuestiones comerciales, en ir a presentar y hacer demos de esta solución a otros proyectos y como la parte de negocio y a la vez ser el líder de este proyecto de consultoría con el Cancerología. Entonces, como que era pues un microemprendimiento dentro de esta empresa que al final, pues, por lo menos no la comprendíamos como un startup, pero al final era una empresa pequeña dentro del sector de tecnología. Oye, una pregunta, ahorita mencionabas, ¿no? Por ejemplo, de SAP, ¿no? Mencionabas de cómo se llamaba el módulo de SAP que estaban implementando, ERPs, y tú eres un especialista en esto, ¿no? Tú como emprendedor en SaaS, ¿tú qué recomendarías? Digo, y me gustaría hacer aquí como una parada, por así decirlo, técnica para las personas, por ejemplo, a veces hasta de equipos o que quieren emprender y que a veces escuchan todos estos términos que dicen, no manches, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Dónde está el diccionario para saber justamente, pues, de qué hablan, cómo acercarme tal vez para tener una plática con las personas que manejas esos conceptos? ¿Tú cómo fue que te fuiste acostumbrando a esto o lo aprendiste sobre la marcha? Platícanos un poco qué recomendarías y cómo lo hiciste tú para familiarizarte con todo esto, ¿no? No, de acuerdo. Pues a ver, creo que definitivamente lo fui aprendiendo sobre la marcha, pero creo que al final pues todo, o muchas veces también hay una gran parte que nace de la curiosidad. Es decir, si me remonto hacia atrás, de hecho yo ayudé a mis papás a implementar un sistema administrativo que era como cómo controlamos inventario y ventas y demás. Y pues googleando ahí con algún software y buscamos implementar eso. Okay. Y eso, en el mundo SAP, fíjate que ahí sí no fue un tema más de
pues me contrataron. Yo ya sabía que SAP era como esta gran marca de Enterprise Software, de RPs, y ahí sí me enseñaron mucho en el trabajo de eso, pero sí tocó googlear muchísimo y libros y demás como para meterse en ese mundo que es enorme. O sea, por sí solo SAP es enorme y de hecho, pues yo aprendí una pequeñísima parte. Ok. Y sí, creo que es como esa curiosidad y al final pues ser muy receptivo y empujar a la misma empresa a enseñarnos ahí, ¿no? Pero creo que se aprende mucho más de esta parte de ser curioso y tratar de ir haciendo sentido a las cosas. Y por ejemplo, mencionabas también en este viaje, ¿no? Que te vas a Colombia, que te toca ir con clientes, tú con 22, 23 años, me imagino. Sí. Platícanos tal vez un poco de cómo fue tu primera experiencia tal vez con un cliente, tal vez una Sí. buena, una que haya salido desastrosa y tal vez algunos Sí. learnings para los que pues igual y luego nos toca ir a vender y que dices, no, nunca he vendido ni un cacahuate, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hago? Sí. Fíjate, me río porque sí me tocó. Fíjate, justo cuando estaba en Proyecto Softec y todavía no me iba a Colombia, se los ocurre, y creo que aquí se muestra como lo aventado que eran esta empresa, pero me mandaron a hacer una demostración, a un POC, una prueba de concepto a Canadá, a mostrar a Manitoba, me acuerdo. Y ahí, la verdad yo creo, al fin no se terminó cerrando el proyecto, por lo tanto creo que lo hice mal. Yo ni siquiera hablaba muy bien inglés, creo, digo, obviamente lo hablaba, pero creo que no súper bien. Y a ver, pues creo que aprendizajes de ahí, creo que pues mucha seguridad primero, o sea, creo que o sea, de verdad no me cansaría de hacer hincapié en que un gran porcentaje es la seguridad, porque si tú ya llegas a una presentación, en este caso comercial, inseguro, ya perdiste todo, ¿no? Entonces es tratar y para lograr esa confianza o esa seguridad, pues tienes que prepararte mucho, lo más que puedas, sobre lo que vas a mostrar. Entonces, si tú si vas bien preparado sobre lo que vas a mostrar, aún y que seas junior, joven, lo que sea, pues creo que te va a ayudar muchísimo. Muchas veces yo creo, y después un poco reflexionando, que esa seguridad también a veces viene de la ignorancia, de la locura, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor tú te sientes súper seguro y a lo mejor estás todo menso en algo, pero estás medio loco o eres tan atrevido que pues tú estás seguro, ¿no? Claro. Pero en el fondo tienes que estar seguro, ya sea porque estás loco o inclusive y creo que si hay una parte ahí de locura, emprendimiento, de decir, oye, ¿cómo se aventó este cuate a vender eso? Pues dentro de su locura él pensó que lo podía hacer, y ese podía hacer te da esa seguridad, que esa seguridad te viene convenciendo. Claro. Entonces yo creo que no importa cómo le hagas, pero que logres esa seguridad y al final, pues que te va a hacer presentar bien, enseñar bien, hablar bien. Claro. Totalmente, yo creo que será lo que me acuerdo. Y en Colombia sí, igual, creo que justo en esas que hasta te ven como con incertidumbre, un poco chistosa, porque en ese entonces, ya aquí un poco anecdótico, pero sí. Para empezar no estaba como este boom de startupero, digamos. Claro. Y segundo, pues yo estaba mucho más joven, tengo 38 años, ayer tendría justo 23 en Colombia, y ahí pues te tratas de ver más viejo. En ese entonces yo intentaba a toda medida verme más viejo, súper formal, pero también el contexto, creo que tienes que adaptar el contexto. Y ahora ya me pongo t-shirt para no verme tan viejo. Claro. No, pero fíjate que ahorita lo que mencionas me hace mucho sentido. Digo, tú que estuviste en YC y ya luego al ratito iremos para allá, pero sí. No me acuerdo quién fue de los socios de YC, no sé si fue Paul Graham o quién fue el que dijo que la bendición de la ignorancia, ¿no? Que es sí. A veces como que si uno supiera de antemano todo lo que conlleva lo que uno va a hacer, tal vez no lo haría, porque dices, sí. Tengo que controlar A, B, C, D, y si alguien te enseñara la lista de cosas interminables, o te van a ver de tal forma, o te van a juzgar, pues sí. No lo acabarías haciendo, ¿no? Entonces un poco esta sí. Parte que mencionas me hace mucho sentido de tener esta seguridad en ti y de ir para adelante, ¿no? Totalmente, sí. Creo que el punto es tener seguridad, y estoy reflexionando un poco, sí. Pero y creo que puede venir de varias partes, y otra más es la que tú mencionas, el que es puede venir también de overthinking, ¿no? Oye, claro. ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si lo otro? Y ya valiste, ya estás todo inseguro. Sí. O quieres dar como el final de la escalera, oye, ok,
o sea, son 10 pasos y tengo que ver los 10 para sentirme seguro y creo que es un error. O sea, con que veas los 2 primeros, dale, ¿no? Claro. Y ya verás cómo haces el tercero. Entonces creo que esa mentalidad creo que se puede lograr de varias formas. No soy experto, al final lo que puedo compartir es la mía, pero creo que va por ahí. Cool. Y entonces ya de Colombia te regresas a México, entiendo. Me regreso a México, pasaron 2 cosas, súper honesto. Uno, hay ciertas cosas que yo estaba incómodo en la empresa. Sí. Lo digo así porque a lo mejor si hubiera estado súper bien en la empresa y hubiera, a lo mejor no hubiera renunciado, no lo sé. Y segundo, sí tenía desde mucho antes como la inquietud de emprender. Un poco lo que pasó es que yo veía lo que cobraban de las horas de consultoría de SAP. Claro. Para mí era muchísimo ese entonces y luego yo veía SAP como tal, es decir, sobre todo las interfaces y así. Subestimé mucho también de SAP, hay que decirlo. O sea, obviamente sí. importan muchas otras cosas y también nos podríamos sentar una gran plática ahí. Pero como yo veía, oye, no puede ser que esto cueste tan caro y no esté tan chido. Claro. Y al mismo tiempo veía esa oportunidad del mundo que venía de pymes, ¿no? Porque acá ya andaba con enterprise, ¿no? Empresas grandotas, públicas. Pero acuérdate que venía de los primeros negocios de mis papás y venía también de esta consultoría de pymes, ¿no? Es que aquí tiene que haber algo para las pymes, ¿no? Y entonces tocamos un tema hace ratito que es curiosidad, empezar a investigar qué había allá afuera y demás. Y la curiosidad, no sé cómo, pero me llevó como a dar con esta tendencia de ese entonces que era muy fuerte del open source. Y a ver, sigue siendo fuerte, pero en ese entonces creo que sí había una tendencia muy fuerte de open source web. Entonces empezaron a salir como, a lo mejor por allá a alguien le suena Sugar CRM, Alfresco para document management antes de Dropbox y todo eso. Estaba pues en tema de BPM Process Maker, en fin, sí había un movimiento fuerte como de open source software. Uh-huh. Y doy con un RP que se llama OpenBrow. Hoy ya no son como tal un RP. Y me gustó y tenía una tendencia muy positiva de crecimiento viendo Google Trends y demás. Y dije, oye, está interesante hacer algo aquí. Investigo, los busco y digo, oye, o sea, ¿qué necesito para ser distribuidor de ustedes? Y me envían ahí pues un par de cosas. Y en resumen te dicen, pues te tienes que capacitar, tienes que pagar $5,000, que eso incluye una capacitación era como 2 semanas en Miami. Uh-huh. Y pues listo, tú empiezas a venderlo. En este caso yo en México. No me acuerdo si fuimos los primeros, pero si fuimos los primeros, fuimos de los primeros paneles de OpenBrow en México. Okay. Y entonces esas 2 cosas, como cierta incomodidad que traía dentro de la empresa en la que estaba, más esta curiosidad y ganas de emprender, dije, me regreso a México y casi, no me acuerdo exactamente, pero ¿cuántas semanas después me voy a Miami? Esos $5,000, pues con parte de ahorros que tenía ahí y me terminaron completando mis papás para el resto de gastos. Uh-huh. Y así arranqué. Entonces... Y fue un poco nada más para ver, o sea, me gustaría hacer 2 preguntas. Una, sí. ¿qué fue lo que esa, como por así decirlo, esa señal que dijiste, no, yo mira, lo voy a hacer y si funciona bien y si no funciona, pues ya ni modo? O regresar y decir, bueno, pues igual me podría meter a trabajar a una consultoría o algo así. Sí. Esa es la primera. Y la segunda me gustaría que tal vez para, pues en simple español, para la audiencia que no esté tan familiarizada con los RPs, si nos pudieras platicar en simple español cuál sería la definición de un RP, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues empiezo con la última pregunta. ¿Sí? RPs, por las siglas es Enterprise Resource Planning, no dicen mucho, son siglas que se definieron por ahí en los 70, 60. Básicamente es un sistema administrativo completo donde la contabilidad funciona como un auditor y reflejo de las propias operaciones del sistema, de tal forma que amarras todas las operaciones de la empresa y te obliga a trabajar de una manera más estructurada y a tener una fuente de información para tomar decisiones integrada, ¿no? Ok. El RP más famoso es SAP y hay muchísimas como Oracle tiene el suyo, Intelisys y demás. Okay.
y cómo, o sea, cómo pensaba un poco cuando me metí ahí. Creo que tú lo dijiste, o sea, creo que y hasta la fecha, porque al final, pues nunca sabes si, creo que todos estamos expuestos a quebrar sí, Sí, o sea, a quebrar. Creo que mi pensamiento siempre ha sido ese, como, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que quiebre y entonces, pues, toda esa experiencia, sí, la vas a pasar mal un rato, pero al final, si vuelves a un tema de seguridad, seguro de lo que tú sabes, de lo que tú sabes hacer, a lo mejor puedes estar mal y a lo mejor vas a batallar mucho más, pero vuelves a ese tema de seguridad, claro. o porque estás loco y piensas que no hay problema y a lo mejor sí lo hay, pero vuelves a un tema de seguridad, decir, oye, pues lo peor que puedo hacer es que quiebre y vuelvo a empezar, o agarro una chamba que Sí, me dé eso, ¿no? Es cierto que en la medida que creces, los stakes van cambiando, claro. porque pues en ese entonces era, pues me regreso a casa de mis papás y me la sigo pasando chido y vuelvo a empezar, y al final, por supuesto, de cierto estrato social hacia arriba, pues tenemos ese safety net, sobre todo a cierta edad, pues es mucho menos, ¿no? En la medida que vas teniendo, yo en este momento tengo una familia, tengo 2 niños, va cambiando, ¿no? Sin duda Claro. va cambiando y yo creo que eso pues es obvio para la mayoría, de decir, en la medida que eres más joven y tienes menos dependencias económicas, pues tu riesgo es menor. Claro. Pero aún así, al día de hoy trato de vivir con eso, oye, pues lo peor que puede pasar es que quiebre y vuelva a empezar o empiece otra cosa y no pasa nada. Sí. Más allá de pasarla mal algunos meses. Sí, no, y coincido contigo un montón, ¿no? O sea, a veces es como esta parte que me mencionabas, el overthinking, y me gusta cómo lo planteabas, ¿no? Que era que hay muchas partes por allá afuera, ¿no? Y por eso también el podcast se llama Zero Bullshit, de tú emprende y si no emprendes es porque no quieres y a veces es, pues no, a veces no todos tenemos ese safety net, que algunos somos afortunados de que lo Sí. tiene y que dices, pues mira, lo peor que puede pasar es que quiebre o que pase esto y regreso a algo, pero hay gente que no, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta parte de cómo lo planteas. Y regresando un poco a la parte de que, bueno, no sé si tú ibas a comentar algo. Sí, voy a decir algo y a lo mejor si quieres este rato llegamos a eso porque me pasó. Hay algo que creo que se habla muy poco o nada, Sí, es que muchas veces se vuelve difícil quebrar. Es decir, y ahí es donde hay que tener cuidado. Y yo pasé por ahí. Es decir, cuando tú empiezas una empresa, te puedes quedar en cero, pero te puedes quedar en menos tanto, o sea, en claro. negativo. Y ahí es lo peligroso. Y yo estuve en un momento así. Es decir, y ahorita llegamos allá si quieres, pero ¿a qué me refiero? Un negocio que es exitoso, pues listo, creo que Sí. hay muchos pros y pocos contras y no estamos hablando de eso ahorita, pero un negocio que no es exitoso, pues, voy a decir mediocre, Uh-huh. que es la mayoría, o sea, al final Sí, puedes empezar a querer muchos pasivos laborales, por ejemplo, tú puedes tener 5 empleados y correrlos no es así de sencillo, tienes que pagar liquidaciones y demás, puedes tener denuncias o muchos emprendedores cometemos el error, sobre todo antes que había una fiscalización un poco más relajada y te podía hacer cometer errores como pues, dejar de pagar impuestos ciertos meses claro. o tomas un crédito que te ofreció el banco, y entonces cuando vas sumando ciertas cosas, esa es la realidad y creo que hay mucha gente así y poco se dice porque es como pecado. Sí, O sea, quien trae el problema no es como que lo anda diciendo por la vida, claro. pero que tiene estas empresas con esos pasivos. Y entonces no es como que, mañana cierro las puertas y ya me dedico a otra cosa. No, compadre, o sea, mañana cierro las puertas y te arrastras un problema con el SAT, te arrastras un tema de deudas y mucha gente se queda atorada ahí. Sí, Entonces, yo sería lo que sí diría o sea, tomar con mucha precaución, claro. tratar de correr, o sea, tomar muchos riesgos, pero tratar de que el downside, los pasivos, sean lo mínimos posible y si se puede ninguno. Sí, sí, me recuerda ahorita lo que mencionas. No sé si sigas una serie que se llama The Office, que bueno, fue hace mucho tiempo, pero hay un capítulo en el que Sí. Michael Scott, que es este jefe, de repente grita en medio de la oficina bankruptcy, ¿no? Pensando que ya tú gritas eso y Y ya, ya. y que pues no, Sí. ¿no? O sea, al final del día,
pasan muchas otras cosas y que no es tan fácil, ¿no? Como decir, bueno, ya, Sí. cerramos la página Sí. y ya está, ¿no? Sí. Entonces, creo que... Y eso que en Estados Unidos no se pagan liquidaciones, por ejemplo. Pero, y tú agarras cualquier libro de negocio gringo y es el que lo creo, es Hire Slow, Fire Fast, ¿no? Sí. Sí, pero aquí, o sea, y creo que es muy común toparse esos capítulos en historias de negocio donde hay, por ejemplo, un layoff, tienes que despedir a tantas personas. Y yo me acuerdo en su momento, y estoy hablando del emprendimiento de terror de Tejic, que era una empresa de servicios con mucho más problemas de los que tal vez podamos tener hoy en Contalink. Y me acuerdo que yo leía esos capítulos de, sí, tuvimos tal problema, inclusive el libro que todos hablan como que me gusta mucho, pero muchos lo hablan como su favorito de Ben Horowitz, de Hard Team. Varias veces habla de estos despidos donde, sí, no tiene dinero y despedía a la mitad de la gente. Eso aquí en México no es así de fácil. Claro. Si tú no tienes dinero para pagar un mes de nómina y tienes, voy a decir, 15 personas y los quieres despedir, pues tienes que hacer algo pues, ilegal, correrlos en liquidación y pedirles chance, pero es chance y pedirles perdón casi y cruzar las manos a que no te demanden. Claro. Entonces, si hay esos temas, se hablan poco y sobre todo se hablan poco en México. Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que es un muy buen insight. Entonces, regresando un poco, regresas a Colombia, vas a Miami, regresas ya certificado, te dicen, bueno, pues ahí está tu mercado, que tengas buena suerte. ¿Cómo te va ahí? Vuelves al tema de confianza, en esta ocasión por locura. Yo empiezo en una de las capas, en un evento, pues empiezo, armo mi sitio y empiezo a prospectar, o sea, con un sitio web desde mi casa. Tuve la fortuna que en ese entonces Open Bravo estaba la tendencia de crecimiento muy positiva. Entonces, cuando yo pongo el sitio, con muy poco esfuerzo, me empiezan a caer leads. Ok. Y hubo un momento en que, o sea, creo que al principio se me hizo fácil y creo que aquí hago un paréntesis y creo que si vas a empezar un negocio y a lo mejor no es una startup, si te subes una ola, pues las probabilidades es que te vaya a ir muy bien. Es decir, no sé, ¿qué herramienta te gusta ahorita que sea muy buena herramienta? No sé, a lo mejor UPath de automatización, ¿no? Y si te vuelves partner de UPath, pues la probabilidad de que te caigan prospectos es muy alta porque y puedes empezar más fácil. En fin, yo me subo a esta ola de Open Bravo, empiezo a ganar prospectos, voy a un evento de Open Bravo y conozco a un empresario que tenía una fábrica perdón, me salió que una alertita, me distraje un poquito. Sale una alerta conozco a este empresario que tiene una fábrica de procesamiento de huevo, no quiero tener mucho, y no sé cómo, pero a él le gustaba mucho esta parte de sistemas. Puedo decir que era un early adopter de esto, y yo le cuento este background que tenía, y me dice, oye, pues ayúdame a implementar el sistema acá en mi empresa. Y yo, órale, va, ¿sí puedes? Sí puedo. Sí. Y me aviento, y prácticamente él le hago una propuesta de la empresa, donde era básicamente yo como freelancer, y me aviento. Historia corta, ese proyecto fracasó, o sea, la verdad es que no pude, sobreestimé el software y subestimé la empresa, pero pues al final lo pude terminar el proyecto, digamos, terminar porque fracasó el proyecto, no pudimos implementar ese sistema ahí. Pero en ese inter agarré otros clientes donde ya más pequeños, claro. O sea, esta era una empresa bastante complicada que otras temas, güey, ¿cómo me animé a tratar de implementar? No sé. y yo creo que es un exceso de confianza, pero ahí empecé a agarrar otros clientes donde ya hacía más sentido el software y empezamos a implementar, y ahí empecé a contratar a algunas personas ya como estudiantes primero. Aquí es donde conozco a Carlos, justo mi cofundador y socio hoy en Contalink. Y me tengo ahí, para no ser cuánto largo, tú me dices qué tanto te cuento. Pero... ¿Esta empresa es Tejic o esta no es Tejic? Tejic, sí, Tejic. Y veo que justo en Tejic estás de 2008 a 2019. Primer pregunta, ¿qué significa Tejic y por qué lo pusiste Tejic? Sí, Tejic tiene, pues en algún momento de cuando le ponemos y
y viene de Strategic, ¿no? Ah, Strategic Solutions. mira, te entiendo perfectamente. Yo te acuerdo, mi primer intento emprendedor, yo Ajá, estaba en, creo que sexto semestre de la uni, y yo decía que el futuro eran las pymes y las páginas web. Y ¿sabes cómo ajá. se llama? Mira, o sea, la No, no pregunta nada es tan porque tú perdido. lo sabes, la empresa se llamaba Smart Tech Solutions. O sea, Ok, ¿en qué sí, te sí. cabe? ¿Sabes? O sea, de Pero ponerle también un son nombre. tendencias, ¿no? O sea, si tú, no sé, a lo mejor en ese entonces voy a agarrar una empresa famosa, no sé, a lo mejor si en ese entonces tú le ponías, no sé, Slack. póster algo totalmente. Sí, es como, ¿what? Era como, eran nombres más corporativos, no sé Sí, cómo. como para brindar confianza. Entonces, no, es que Ajá, Strategic y sí, yo, Smart Tech Solutions, porque son soluciones tecnológicas sí, inteligentes. O sea, sí, todo mal. Pero bueno, entonces, por eso se llama Tegic. sí, Y luego estás ahí, veo, de 2008 a 2019, ¿no? O sea, sí, sí. con esto, ¿cuáles tú crees que, o sea, qué es de este tiempo? Me gustaría preguntarte dos cosas. La primera es como cosas que hayas aprendido ahí que ahorita estés aplicando, o sea, para bien. Y también Ujú, cosas que te hayan salido mal que dijiste, puf, esto no lo tenemos que volver a repetir porque me costó ujú. tiempo, me costó dinero, Sí, un poquito por ahí. creo que, o sea, creo que te voy a decir las dos cosas en una, que es, al final, algo que no volvería a repetir. O sea, al final Tejic era una empresa proveedora de servicios. Al final hacíamos proyectos de consultoría donde al final nosotros vendíamos horas Sí, a una tarifa implementando soluciones terceras que no eran nuestras. sí, Claro, nos daban una comisión de esas herramientas, pero era menor. ok. Entonces, por definición es un negocio no escalable y que no acumula valor. ¿Por qué no escalable? Porque tú para vender 1000 horas necesitas 1000 horas de gente y entonces Claro. de pronto teníamos estos buenísimos proyectos, se acaba el proyecto y te empezabas a chupar las ganancias y estás como loco y estás siempre buscando el siguiente proyecto y luego, y entonces sí estás, ¿no? Obviamente hay quien logra hacer modelos de negocios súper rentables con estos modelos de negocio. Ahí están las Big Four y demás, Sí, pero es mucho más difícil. Y al final, desde el punto de vista de satisfacción, llegas a un proyecto, te pagan por ciertas cosas. Por definición, aquí en México generalmente los proyectos son a precio fijo y por definición los proyectos de software, estimarlos con certeza es súper difícil. Entonces siempre había desfases. Y al final terminas un proyecto y luego vas a otro y vas a otro. Y al final no estás creando algo que genera claro. valor. Diferencia hoy a Contalink o a cualquier producto donde todos los días estás haciendo un mejor producto. Sí. Y esto estás acumulando valor en algo que al final inclusive eso te permite poderlo vender de una manera pues más barata, o sea, es Sí. decir, porque al final es escalable, o sea, tienes algo, tienes una misma cosa que va acumulando valor y después lo puedes vender en pequeñas partecitas, por decir algo que es usuario, y en el otro modelo es todo lo contrario. Y Entonces, tú te diste creo que ahí cuenta, ajá, aprendí de golpe cómo era un negocio no escalable, era ese. ¿y tú te diste Sí. cuenta rápidamente o te costó No, tiempo darte cuenta de eso, ¿no? Porque igual y decías, oye, tengo, no sé, y a veces las sí, métricas pueden engañar, ¿no? Porque ya tengo sí, 20 clientes o tengo 30 clientes y tengo 10 empleados o 5 empleados sí, y eso, y te empieza a ir bien, tal vez, ¿no? Que dices, oye, pues mira, ya sí, tengo mi salario o ya me puedo pagar tanto, sí, puedo dar unos gustos. ¿Cómo es que tú te das cuenta de esto y decides que no va más? sí. O sea, no me di cuenta, bueno, no me di cuenta rápido, Ujú, desafortunadamente, de hecho tengo súper grabado. Nosotros empezamos en la incubadora del TEC, que también es un temotal, pero ujú, y había una persona, muchos contras, muchos pros, y había una persona que me acuerdo perfecto de etapa muy temprana, me dijo, hagan una solución SaaS, y yo así como, ¿de qué está hablando? ¿No? ujú, Y si desde entonces hubiéramos apostado ahí, otra historia sería, pero en fin, no, me tardé, y ¿cómo me di cuenta? Pues cuando estás pariendo chayotes, como decimos vulgarmente, ¿no? claro, Cuando estás batallando para pagar nómina, cuando, cuando empiezas a tener estos problemas. Yo, todo lo que te comenté hace rato, oye, en algún momento tuve deuda, en algún momento me tardé en pagar impuestos, en algún momento tenía empleados que aunque quisieran no los pudiera correr. claro. Entonces,
Entonces, cuando la estás pasando mal, pues ahí me di cuenta y empiezas como a racionalizar que no hace sentido. Y, y al final, y lo que sí nos sirvió mucho, primero, creo que cuando estás viendo en el otro mundo de ser una startup con dinero de venture capital y demás, también se te olvida lo contrario. Es decir, al final ahí es una empresa que empezamos con $5,000 y la puedes hacer rentable el día 2. O sea, claro. Y realmente así fue. O sea, Tejic al día 2 era rentable. Y entonces acá en el mundo startup dice rentable, es como, wow, empresa rentable. Oye, pues es que así vienen de ser todas las empresas, ¿no? Entonces creo que hay que balancear las dos cosas. Es decir, y también no quiero satanizar los servicios. O sea, si yo tuviera que volver a empezar y dije, te quiebro todo, se va al carajo, esperemos que no. Sí. Pero seguramente empezaría una empresa de servicios, porque al final la puedes hacer rentable desde el día 1. Claro. Entonces, oye, pero tal vez tendría en mente desde el día 1 que solo es momentáneo y estoy vendiendo servicios para crear algo que sea escalable. Claro. Entonces eso rescataría como positivo de ahí. Y también, por supuesto, pues toda, digamos, la operación de una empresa de software, ¿no? Con los problemas, bugs, deployments, DevOps, todo eso al final se repite mucho. Y ya en temas como más técnicos de administrar una empresa de tecnología, pues no cambia tanto. A ver, y luego es súper entre comillas, porque inclusive cuando empezamos Tejic, imagínate, no trabajamos en Amazon, trabajamos sistemas web, pero en servidores. Teníamos ahí la oficina con los servidores, ya sabes, y luego empezó Amazon y empezamos un poquito, pero muy caro. Entonces, ha cambiado mucho, pero a ver, me estoy contradiciendo, pero tal vez los que están en este mundo me entienden decir, ha cambiado las formas, sin duda. Sí. Pero la esencia es la misma. O sea, los deploys, el código, la manera de administrar proyectos de software, es lo mismo. Sí, ok, sí, creo que te entiendo, ¿no? Como que al final del día el core es el mismo, tal vez cambia al final las formas, pero métodos, pero al final del día las funciones de que tienes que tener un equipo de desarrolladores, que tienes alguien que se encargue del tema del back, tiene que estar ahí, que alguien que se encargue de las implementaciones, de las liberaciones, tiene que estar ahí, ¿no? Sí, detectar talento no cambia mucho de hace 15 años o hoy. O sea, ¿cómo te das cuenta si alguien es bueno o es malo? En fin. Y entonces pasa Tejic y llegamos a 2019 y tú decides empezar con Talink. ¿Cómo pasa es esta transición? La realidad es que fue mucho más lenta. O sea, la realidad es que en el 2015 es como que nosotros nos damos cuenta, tenemos que hacer algo distinto. Y nos damos cuenta primero, súper resumido, en ese entonces se da la obligatoriedad de la factura electrónica. Okay. Todos, nosotros implementamos en ese entonces en Tejic, me tardaré en contarte, pero hicimos un montón de todo y una de las cosas que hicimos fue proyectos de Business Intelligence. Entonces dijimos, y los proyectos de Business Intelligence siempre gustaban mucho porque es como la parte de reporte y demás. ¿Por qué no hacemos como un herramienta de Business Intelligence con las facturas electrónicas? Y al mismo tiempo, en ese entonces nosotros tuvimos como un intento de inversión muy pequeña, pero cuando vimos nuestros números con los que tenía el contador, eran totalmente distintos. Y entonces de ahí, me dio estas tres cosas, es que nace Contalink. Es decir, y al mismo tiempo veíamos por otro lado como empresas que sigue siendo impresionantemente hoy el contexto del día, como empresas, o sea, como las pymes siguen operando en México con software de escritorio y sobre todo los contadores con software de hace 15, 20 años, ¿no? Obviamente actualizado, pero con diseños de hace 15, 20 años y vemos una oportunidad enorme. Y así empezó Contalink. Y empezamos en 2015 creando como un proyectito dentro de la empresa, dentro de Tejic, y donde empezamos a hacer las primeras líneas de código, muy lento, para bien y para mal. O sea, si me arrepiento es que empezamos muy lento. O sea, no me enorgullezco de esa lentitud al principio. Pero también pues seguíamos viviendo de Tejic, ¿no? O sea, no tuvimos inversión ni nada en Contalink. Y así realmente hasta el 2019, donde en el 2019 decimos, ¿sabes qué? Ya tenemos tantitos clientes, conseguimos un poquito de inversión y ahí es donde dijimos, listo, no más Tejic, ¿no? Y en realidad no fue un día para otro, sino yo te puedo decir que en 2019 fue cuando ya como cerramos
Me llama mucho la atención y me gusta como hace rato, ¿no? Mencionabas algo que te quiero preguntar justamente, que era el tema de las personas, ¿no? De contratar personas, de que hay cosas que no cambian a veces en los negocios. Y con Contalink, me acuerdo cuando te conocí, que pues a mí me impresionó que eras la única empresa, creo que en ese momento antes de la pandemia, que era 100% remota, ¿no? Y en el batch que coincidimos, todos eran como, no, pero ¿cómo le haces, no? Y me acuerdo que te preguntaban en las sesiones, pero ¿qué tienes un contador ahí para que veas cuánto tiempo están tecleando? ¿Qué? ¿Tú qué le decías? O sea, no, o sea, como que tranquilos, ¿no? Me gustaría preguntarte primero, uno, ¿por qué decides esto? Y dos, ¿cuáles son como... ¿Cuál fue tu primera estrategia o tus primeros pasos para contratar gente 100% remota? Y los green flags y los red flags también que tú te das cuenta por ahí, para que nos compartas a los que también trabajamos 100% remoto, ¿no? Sí. De la primera te vas a reír, es un poco anecdótico, hoy me río, pero la razón por la que empezamos a trabajar remoto, y esto ni siquiera se lo dije a mi equipo, no fui sincero en ese momento, fue por lana. Claro. La realidad es que en un bache de estos que te contaba con Take, fue literal de, o sea, ¿cómo le hago para reducir gastos? Y por ahí había leído y me llamaba la atención el tema remoto, pero ese fue el detonante. Si nos vamos remoto, nos cerramos la oficina y tal. Claro. Y el experimento salió muy bien y cada vez nos gustaba más. Y luego rentamos una oficina en WeWork y demás, y era como, si quieres ven, y si no, no ven, que es lo que todos están viviendo ahorita. Les adelanto a todas las oficinas que van a poner, ve si quieres, les adelanto, nadie va a ir. Claro. O sea, les adelanto, nadie va a ir. Van a ir de repente, pero nadie va a ir. Eso ya lo vimos nosotros hace muchos años. No funciona ese tema de híbrido. A ver, creo que sí sirve verse de vez en cuando, pero tienes que como coordinarlo. Claro. O sea, eso de que cada quien vaya cuando quiere para coincidir a la mera hora, en fin. Sí. Y perdón, se me fue la segunda parte de la pregunta, pero como consejos de ahí. Sí, de cómo contratar a personas 100% remotas. Sí. Y bajo pues eso, ¿no? Digo, por ejemplo, nosotros, Brixton nació en pandemia, todas las contrataciones han sido remotas y algunas han salido bien, algunas no tan bien, pero vas aprendiendo, ¿no? Tú que tienes más tiempo que muchos de los que empezamos en pandemia a hacer remotos, ¿cuáles serían como 2 o 3 insights para que ya pasaste para contratar remoto a las personas y saber que va a salir bien? O si cambia un poco la contratación remota de hacerlo en persona, ¿no? Sí. Fíjate, honestamente yo creo que la contratación no cambia. Más que explícitamente decirlo y hablarlo, el que trabaja en remoto y que y que la empresa, obviamente, pero que también el candidato sea algo que busque. Porque sí creo que hay ciertos perfiles que busquen un trabajo físico y los entiendo. A lo mejor eres recién graduado, inclusive imagínate recién graduado, te aventaste 2 años en pandemia y a lo mejor lo que quieres es vivir en una oficina más válido. Claro. O sea, y quieres vivir eso. O sea, la verdad, a lo mejor si yo estuviera en esa posición, a lo mejor buscaría eso. Entonces, sí puede ser, pero si a lo mejor si eres, a lo mejor ya viviste eso y en realidad lo que quieres es vivir en Tulum, o si eres una papá o mamá y quieres estar más tiempo, en fin, o sea, que hay ese fit. Y creo que más allá de eso es más como tener un fit, un mindset de confianza y desempeño. ¿Qué quiere decir? Si yo siempre, estas conversaciones las tenía mucho antes de pandemia y era como, a ver, o sea, de hecho se vuelve más exigente el trabajo remoto porque cuando tú vas en oficina y a lo mejor está una persona al lado, se vuelve incuestionable el decirle si trabajó o no. Pues ahí estuvo, ¿no? Es decir, como, oye, ¿fuiste a trabajar? Pues sí, pues aquí estuve. Y más bien justificabas o no el que estabas aquí en la oficina, ¿no? Claro. Y con el remoto es, pues no te veo. Entonces me tienes que, o sea, si no demuestras, o sea, tienes que demostrar los resultados de tu trabajo. Se vuelve mucho más exigente. Entonces cuando lo piensas así, pues hace mucho sentido. Es decir, y creo que hay un tema ya arqueológico de decir, ay, no sé si esta persona está ahorita tirando flojera o no. Pues la verdad me vale gorro. O sea, si mientras cumple los resultados. Y si su trabajo es un trabajo de servicio, de soporte, es decir, que alguien lo va a buscar y tiene que estar disponible, pues también tienes que tener los mecanismos para darte cuenta si eso no se cumple. Es decir,
si es un agente de soporte y pues, tienes que tener un mecanismo para saber en qué tiempo se resuelven los SLAs, etcétera. Entonces, creo que son esos. Si es alguien orientado a resultados, pues ve los resultados. Y si son alguien orientado a servicio, soporte, pues tener los mecanismos para estar monitoreando que los SLA se cumplan. Claro. Y listo. O sea, creo que por lo menos es como nuestra forma de trabajo. Adicional, yo creo que hay herramientas que nos ayudan a todos a tener mayor conciencia de cómo estamos invirtiendo el tiempo, pero se vuelve secundario. Es decir, oye, ok, esto es lo que logré, esto es lo que no logré. Bueno, ahora sí entremos por qué. Es decir, pero ya es como, más bien es como una ayuda. Es decir, pues fíjate que me está interrumpiendo todo esto. O, fíjate que, no tienes una explicación. Es decir, oye, nada más puedo entregar esto. Y se vuelve por ejemplo, yo sí soy partidario de reportar tiempo, pero no por un tema de micromanagement, sino para realmente tener conciencia como equipo y el individual de cómo está yendo tu tiempo. Entonces, si el tiempo se te está yendo en distractores, que distractores no solamente que entre Facebook y más, sino, oye, es que me están pidiendo mucho soporte por acá, entonces tenemos que resolver eso para poderme enfocar. Bueno, te permite como tomar esas cosas. O fíjate que estoy haciendo actividades de muy poco valor, o etcétera. O si no te logra en un feedback 1 a 1, no te logran decir por qué, caray, ahí hay un problema. O sea, porque entonces ahí hay un hueco de decir, oye, pues no tienes distractores, no tienes resultados, no es que hiciste, ¿no? Afortunadamente, o sea, creo que las veces que nos ha pasado eso es poquísimo. Sí me ha pasado. Hemos tenido compañeros en la área comercial que a lo mejor tenían otro trabajo, cosas así medio radicales, pero te das cuenta rápido. Claro. O sea, te das cuenta rápido. Oye, Eduardo, nada más para preguntarte, que nos quedan 7 minutos. ¿Crees que nos podamos quedar unos 7 minutos más? ¿O sí? Sin tema. Sí, por buenísimo. Supuesto. Entonces, sí, no, yo concuerdo contigo. También a nosotros, por ejemplo, bueno, algo que utilizamos mucho, digo, igual y si tú nos puedes compartir alguna herramienta que tú uses. Nosotros, aunque sea muy, no sé si, pues sí, de hace tiempo, pero usamos Trello. Cada quien tiene que subir sus tarjetitas de Trello, fechas de entrega y que Dios te bendiga, quedes en la semana, nada más que cuando llegues a la junta, pues que estén hechas las cosas. Y lo que decías, ¿no? También a mí me pasó que estos tableros donde cada quien ponía en qué proyecto estaba, cuántas horas le estaba dedicando, y no era justamente, yo les decía, yo no espero y no les voy a creer si fueran que las 40 horas están ocupados, porque yo sé que no es cierto. Y no es lo que me importa, lo único que quiero saber es a qué le estás dedicando tu tiempo y ver cómo te ayudamos a que tu tiempo que le vas a dedicar lo hagas en las prioridades que tienes, ¿no? Entonces... Sí, te voy a dar un ejemplo súper práctico de eso. Estábamos haciendo esa revisión con mi directora comercial y en ese tiempo nos damos cuenta que estaba dedicando un tiempo importante a un tema de asignación de prospectos, de leads en el CRM. Sí. Híjole, oye, esas actividades, a ver, qué bueno que las hiciste porque las tienes que hacer, si no, pues no, imagínate, no tenemos los leads asignados a los vendedores y demás. Pero, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo para automatizar eso, porque tu tiempo ahí no está siendo mal utilizado. Listo, vamos a hacerlo. Sí. Entonces, justo en un reporte de tiempo te das cuenta de eso. Primero, quien reporta. Sí. Y segundo, pues ya a lo mejor en un 1 a 1. ¿no? Ok. Y ahora, pasando un poco al tema Contalink, ahora estamos platicando de Contalink. Pasas por aceleradoras, ¿no? Y Combinator. Me gustaría tal vez escuchar un poco de ti. ¿Cuáles serían para ti 3 consejos para los founders al buscar una aceleradora, ¿no? Que tú les darías para decirle, oye, pues, ¿qué te tienes que fijar que la aceleradora tenga para que tenga sentido? Y la siguiente es, ¿qué te marcó de YC, ¿no? Entonces, si quieres, podemos arrancar tal vez con el tema de las aceleradoras que tú dices, oye, pues mira, yo les recomiendo, yo estuve aquí y aquí, que te fijes en estas 3 cosas que te van a sumar mucho valor, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver, bueno, nosotros participamos a muchos, hasta puede ser como anecdótico un poquito de broma, pero participamos en 3 aceleradoras, Startup Bootcamp, 500 Startups y Y Combinator. Entonces, pues estoy pensando, ¿qué te doy? Lo primero, o sea, a ver, yo te diría buscar las oportunidades, es decir, la mayoría de las aceleradoras ya hoy en día, el proceso de aplicación es súper sencillo.
Y muchas personas empiezan a pensar y decidir, además cuando ni siquiera tienen la opción. Claro. Entonces, es decir, a ver, o sea, primero aplica, búscate la oportunidad y luego decides si Y Combinator o 500 Startups, pero a lo mejor no tienes ni una y estás pensando Claro. que cuál es mejor. Pues aplica las dos y para empezar a ver si quedas en alguna. Claro. O sea, de verdad lo digo, suena como muy obvio, pero, Sí, no, pero creo que claro. sí hay mucho ahí. Creo que al final una aceleradora, estoy pensando, pero si me tengo, o sea, al final te ayuda uno, sin duda, en know-how, es decir, esta mentoría, esos consejos, eh, eh, todo lo que tenga que ver con conocimiento de cómo hacer mejor tu negocio, que al final eso es lo más importante. Pero también hay que decirlo con todas las letras, algo que te ayuda mucho es a que tu empresa y tú como founder tengas visibilidad Claro. hacia el ecosistema, que el ecosistema, pues generalmente quien te interesa, pues son los inversionistas. Entonces, entre mayor, se me fue la palabra, pero prestigio tenga una aceleradora, pues mayor proyección vas a tener. Okay. Y en ese sentido, no lo digo yo, pues al final la de mayor prestigio es Y Combinator y tal vez de ahí sigamos a 500. Okay. Entonces, hay ciertas, si tú ya tienes, entonces son yo creo que los dos objetivos como muy generales. Okay. Puede ser que tú tengas un objetivo muy específico y entonces, más específico, y entonces si busques aceleradoras que hagan más sentido hacia ti. Es decir, si nosotros, si tú eres una empresa fintech que está buscando específicamente poder sentarte con la persona de visa responsable de tal, o si estás buscando y eso para ti vale un montón, y a lo mejor ni siquiera necesitas capital, por decir algo, pues a lo mejor vas con ese SVC porque te va a abrir esas puertas. O si tú quieres, o si eres, no sé, alguien que está buscando hacer aterrizaje en México y te interesan mucho las conexiones en México y demás, pues Y Combinator no te va a servir, te va a servir, a lo mejor te va a hacer mucho más las relaciones que tengan los partners de 500 aquí en México. Y entonces diría eso, ¿no? Y al final es, pues, lo que más interesa. Generalmente los dos intereses como más genéricos, pues es know-how y visibilidad o apalancamiento de relaciones, inversión y demás. Y en esos dos generales, pues sí, Y Combinator me atrevo a decir que está por encima de las demás por un buen. Sí. Y que si hubiera, digo, en esta parte, aplicas a YC, ¿no? Te quedas en YC. ¿Qué crees que sea tal vez un insight que nos pudieras compartir para la audiencia que pudiste tal vez haber hecho desde antes de entrar a YC? Que era tal vez esta parte como, entre comillas, obvia, ¿no? Que decías, es que claro, o sea, era tema de ajustarle aquí y ya está. Que tal vez los founders que pues aplican un montón cada año y que pues no quedan muchos, ¿no? O sea, quedan la verdad es que muy pocas empresas. Tal vez algún insight que hayas dicho, o sea, lo pude haber empezado desde antes y hubiera servido un montón, ¿no? Sí. O sea, primero contarte, no sé si sepas, pero nosotros aplicamos 4 veces. Entonces, nosotros en muchos sentidos no somos, y a lo mejor ya se dieron cuenta, o sea, no somos ese startup de la noche a la mañana. Y creo que también eso está subestimado. A ver, te lo dicen en todos lados y demás, pero, o sea, estas noches de estar en la mañana, a ver, no tiene nada de malo, todos quisiéramos eso. O sea, yo que quisiera haber entrado en Y Combinator a mis 25 años y no a mis 37. Pero al final creo que son pocas en porcentaje las que logran trayectorias muy rápidas y las probabilidades de lograr algo en una trayectoria más grande creo que pues, obviamente son mucho mayores. Ojo, no estoy recomendando ir lento. Hemos tenido varios periodos que no hemos sido lo suficientemente ágiles que de pensarlo otra vez, pues buscaría hacerlo más ágil. Ya, listo, creo que lo que dije ahí con eso. Hablando de Y Combinator, algo que cambiaría es hablar con mucha simpleza, claridad, pragmatismo. Es decir, al menos que realmente tu empresa tenga algo como super rocket science. Es decir, tuve una compañera en el batch que estaban desarrollando
tecnología no sé si lo voy a decir bien, pero crecer carne in vitro, Ok. o sea, como Ujú. si carne animal sin matar al animal. A ver, si tienes algún tipo de estos proyectos, sí, o sea, realmente trata de explicarlo bastante porque realmente tienes ahí algo ahí muy especial. La gran mayoría del resto no tenemos algo súper especial, sino detectamos un espacio, una oportunidad, y tenemos, y ese espacio, esa oportunidad, hay que escribirlo súper simple. Claro. Describe tu producto súper simple y por qué tú y tu equipo van a ser los mejores para escribirlo con lenguaje muy pragmático y muy simple. Ese sería mi principal consejo. La mayoría tendemos a, a sobreadornar, a sobreenrollar, porque nos gusta pensar que somos más especiales de lo que somos. Claro. Y en realidad lo especial muchas veces está en la simpleza y en la manera de hacerlo. Hay muy buenos videos hay un video de Dalton de cómo aplicar a YC. Si buscan el How to Apply to YC de Dalton, lo van a encontrar y ahí lo dice súper claro. O sea, y te da ejemplos de cómo eres de aplicarlo. Ok, buenísimo. Oye, Eduardo, pues nada, llegamos a la parte Sí, final de la entrevista. Me gustaría hacerte algunas preguntas concretas. claro que sí. Igual y la primera sería, ¿qué te inspira hoy a llevar a Contalink al siguiente nivel? Creo que trascender como en lo individual, como equipo, o sea, realmente, y también hay que decirlo, y eso también se dice poco, y por qué no, también la ambición económica, y no hay que Claro, tener poco miedo de decirlo, totalmente. porque muchas veces no se dice, pero creo que es eso, o sea, realmente trascender el poder lograr servir este gran mercado que estamos buscando, que el equipo, a los que acompaño, que me acompañan en esto, porque realmente puedan decir, mira lo que logramos, Sí, y que a todos nos vaya muy bien económicamente. claro. Buenísimo, buenísimo. Sí. Si regresaras a platicar con el Eduardo que estaba aplicando apenas a su primer trabajo en el TEC, cuando tú estabas estudiando, ¿qué consejo le darías? Que empezar a crear algo que acumule valor, Ok, más allá de tu conocimiento. O sea, es decir, sí, si yo me regresara a la universidad y dijera, oye, voy a hacer claro, estoy pensando en software, pero puede ser otra cosa. O sea, si tú haces algo como que acumule valor, imagínate que en la universidad que le resuelve el problema a 5 personas, creo que es súper valioso. Es decir, y si les cobras $10 a esas personas al mes, dices, wow, ya saliste con algo súper valioso. ok. Y si eso lo empezaras a crecer desde entonces, pues creo que el compounding effect aplica Ujú. para todo. Y si hubieras hecho eso desde entonces, wow, o sea, puedes crear algo monstruoso en 10 años cuando tengas 30, ¿no? Ok, O sea, sí, ok, buenísimo. sí. Si te pudieras tomar un café con alguien, no tiene que ser de tecnología, pero si quieres sí, ¿quién sería y por qué? Ajá. Pues Mark Benioff de Ok. Salesforce. ¿Por qué? ¿Y por qué? Híjole, a lo mejor me voy a arrepentir de esa respuesta, pero bueno, se me vino a la mente. Estamos hablando mucho de Sí, esas. pero ¿y por qué? Pues por la empresa que ha formado, por el producto que ha logrado, el impacto que ha tenido, obviamente dentro de una industria que me interesa mucho, Ya. que es Enterprise Software y que es SaaS, pues uno de los SaaS que prácticamente él lo inventó, ¿no? Pero, a ver, claro, me centré mucho en como, sí, algo muy puntual en mi trabajo, Ah, pero está bien. sin ponernos a filosofar más con otros temas de vida y demás, Ok. pero en tema de trabajo, sí. Ok. Y penúltima, ¿cuál sería para ti un red flag y un green flag para ser parte del equipo de Contalink? Cuando tú dices, ¿cuál es esa característica que tú encuentras que hace totalmente fit con la cultura de Contalink? ¿Y cuál es esa otra parte que tú dices, no creo que podamos trabajar juntos? Llámale socio, llámale inversionista, llámale empleado. eh, ¿Cuáles serían este green flag y este red flag? Sí.
creo que o sea, Green Flag, o sea, lo que nos gusta ver es personas inteligentes. Es muy ambiguo inteligente, pero para mí inteligencia es poder tomar algo complejo y poder describirlo y razonarlo de una manera muy sencilla, de una manera muy sencilla, y con un lenguaje muy pragmático y sin rollo. Okay. Si a eso le sumamos una actitud de humildad, pero ambiciosa, es decir, oye, quiero buscar algo grande, pero no me creo mucho y tengo la capacidad de poder describir algo de una manera, ya lo decía, con inteligencia, de una manera muy pragmática, eso nos encanta. Y lo contrario, es decir, si alguien resumidón, que además es rollero y le da muchas vueltas a las cosas, pues definitivamente es red flag, ¿no? Por más que si vengo de Stanford o de donde quieras, si vemos estas dos cosas, no es alguien para contar. Ok, y última pregunta, si pudieras dar un consejo cero bullshit a founders, ¿cuál sería? Pues otra vez dentro de un contexto startup y al final aquí totalmente adoptado y heredado de nuestro socio Y Combinator es make something people want. O sea, la verdad es que es súper sencillo y ahí ha habido variaciones que es make something a lot of people want, ¿no? Entonces, porque esa es la esencia al final de nuestra startup, decir, oye, haz algo que a mucha gente le guste y ahí hablas de un mercado grandote, ahí hablas de product market fit, ahí hablas de pues, qué es lo principal de eso. Entonces, hagan algo que mucha gente necesite y háganlo súper bien y seguro les va a ir muy bien. Buenísimo, buenísimo. Pues Eduardo. Y me lo recuerdo cada vez que puedo, ¿no? Porque... No, es que sí, te entiendo totalmente y no, buenísimo, buenísimo. Eduardo, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que le hayas pasado bien. Y nada, muchas gracias por escucharnos y pues nuestra próxima edición. Eduardo, ¿algo final que le quieras decir a la audiencia? No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenísimo, nos estamos escuchando. Gracias, bye.